Hoy presentamos de Arturo Ripstein la película El coronel no tiene quien le escriba, un filme realizado en 1999. Vamos a hablar de esta película con José Stevenson, historiador, pero también una persona que durante varios años trabajó en un programa similar a este en Señal Colombia. José, gracias por acompañarnos. Gracias, te agradezco mucho. Es un placer. Entremos en materia. ¿Cómo te parece esta película? Pues yo creo que es de las técnicamente mejor hechas. Y te oí decir que él le habló a Ripstein, que le daba los derechos de hacer la película cuando fuera más maduro, porque cuando estaba muy joven no quiso hacerlo. Sí, como muchos espectadores sabrán, el Tiempo de morir, que es un guion original de Gabriel García Márquez, fue realizado por Ripstein cuando Ripstein era realmente muy joven. Y le pidió rápidamente los derechos del coronel y Gabo muy inteligentemente le dijo, mira, espérate, coge experiencia, crece y hablamos. Pues en el año 66, cuando Gabo promovía esa película y que llegó aquí a Bogotá, él llegó con Ripstein, aquí al Hotel Kendama, ya estuvimos con él y con Martínez de Hoyos, un actor que hizo el papel de Juan Sayago, que en realidad le decían el Mapache, tenía ese apodo. Y la película pues resultó bastante decorosa, a pesar de que parece que a Buñuel no le gustó mucho. Es cierto, ¿no? Que hubo una pelea entre Gabriel García Márquez y Buñuel porque a Buñuel no le gustaba la película. No fue exactamente pelea, sino que proyectaron la película y tanto Gabriel García Márquez como Carlos Fuentes le dijeron a Buñuel que opinara. Buñuel como que se les voló. En un segundo intento también se les voló. Al tercero sí le hicieron una encerrona, no lo dejaron salir y le dijeron, bueno, opine sobre esta película. Y Buñuel, con esa característica de español tosudo aragonés, le dijo, mientras escritores estén haciendo cine, harán literatura y no cine. Lo cual le indignó a Gabo, que le dijo en un momento de euforia, mire, lo que pasa es que usted no sabe de cine. ¡Qué atrevido! Y Buñuel le dijo, primera vez en 40 años que me han dicho la verdad. ¡Qué atrevido, don Gabo, decirle eso a Buñuel! Pero bueno, ¿y dónde estará la dificultad de llevar las obras de García Márquez al cine? Pues los guiones de él son, como buen literato, muy literarios. Entonces, el director tiene que hacer muchos esfuerzos para no seguir una línea tan al pie de la letra de la letra escrita. Y ahí creo que hay una especie de falla. Yo creo que él no ha sido muy afortunado en el cine. En los directores que le han llevado sus obras al cine, no sé, no han sido muy afortunados con su obra. Pero él también ha tenido cosas muy valiosas, como la creación de la Academia de Cine de Cuba. Los Baños, por supuesto, la escuela es fantástica. Y el aporte que le ha realizado también a tantas series de televisión, ha contribuido a la formación de muchos guionistas y realizadores. No, sin duda Gabo es muy importante. Claro, y la crítica cinematográfica que él realizó durante tantos años en El Espectador y también en El Universal y El Heraldo. ¿Cómo no? Hay documentos importantes. Él era un fanático absoluto del Ladrón de Bicicletas y el neorrealismo, ¿recuerda? ¿Cómo no? Y de una película que se llama El General de la Rovere, que a mí personalmente me dijo que le había gustado mucho, que ojalá pudiera conseguir una copia de esa... De Rossellini. De Rossellini. Una película de Rossellini, así es. Actuada por Vittorio De Sica. Pues el asunto con la relación con el neorrealismo no nos sorprende mucho porque pues Gabo siempre fue una persona muy interesada como en temas humanos, en el ser humano y con una perspectiva política que en esa época era muy claro en todo lo que escribía, sobre todo en lo que escribía para prensa, en crónicas que hizo, como la del litín clandestino en Chile y Chile, el golpe y los gringos, que son... Y el secuestro. Y por supuesto, totalmente, así es. Bueno, José, y el coronel no tiene quien le escriba en el contexto de la obra de Gabo. ¿Nos podrías hablar un poco? Técnicamente yo creo que es una película muy buena, pero a mí personalmente le haría dos reparos. Dímelos. Se los dije una vez al hermano de Gabo, a Eligio, y no estuvo muy de acuerdo. Pero es que la película la hace Ripstein en México, y lo que a nosotros, los que hemos estado en Colombia, la guerra de los 1000 días es vital. Él la traslada a una guerra entre cristeros y eso desvirtúa un poco la realidad nuestra. Quizá a muchos colombianos no, pero a mí personalmente, que he estado pues ligado por familias a esa región, me pareció que falla un poco. Y además, y lo digo con toda
franqueza. El dialecto, la pronunciación de los actores es muy distinta a como uno imagina al coronel y a su mujer. Es que precisamente uno de los grandes atributos de la obra de Gabriel García Márquez es que García Márquez siempre cuenta con la imaginación del lector. Y un espectador de cine, pues prácticamente le cortan la imaginación. Y digo, a diferencia de lo que sucede con la literatura de Hemingway o la literatura de Capote, que son mucho más realistas, aquí estamos jugando siempre con la fantasía. Luego cuando tú le tomas la foto a la Cándida Heredia o le tomas la foto al señor muy viejo con unas alas enormes, pues la obra pierde, pero pierde precisamente por lo valiosa que es como literatura. ¿Cómo no? De acuerdo. Y ubiquemos un poco El coronel no tiene quien le escriba en el contexto de la obra de Gabriel García Márquez, del libro, quiero decir. Mira, el abuelo de él nos cuenta en sus crónicas y en sus apuntes autobiográficos, peleó en la guerra de 2000 días y él estuvo siempre pendiente de una pensión. Iba en Ciénaga, o digo en Aracataca, permanentemente a buscar la noticia de la pensión, que nunca le llegaba, nunca le llegaba. Hay un asunto paralelo, porque él está en El Espectador, viaja a Europa, el Espectador lo clausuran, pero él está siempre pendiente de que le llevara algún monumento, un chequecito atrasado. Y entonces él recuerda a su abuelo, y eso tiene una importancia terrible con la realidad de él en París. Sin duda, así es. Y tiene conexiones con algunos otros elementos de la vida nacional, sin ninguna duda. Claro, la guerra de los 1000 días es clave en la obra de Gabo, en los diseños de soledad, y es imprescindible las andanzas del coronel, las guerras del coronel Laureano Buendía cuando se desplaza por el país, y por el final de la guerra, cuando se firma el Tratado de Neerlandia. Todo está muy ligado a él. Sin duda, así es, y en esa medida, aunque él es un hombre que está jugando con nuestra fantasía, está partiendo de nuestra realidad todo el tiempo, y es uno de los grandes atributos de su obra. José, nosotros estamos terminando nuestra semana de homenaje a García Márquez, y quisiéramos saber, como un amante del cine y como un historiador que eres, ¿qué piensas? ¿Cuáles son los grandes aportes de Gabriel García Márquez a la cultura colombiana? No, pues es que yo creo que es una pregunta que se cae de su peso, porque hoy en día está considerado pues como un clásico, no solo de las letras latinoamericanas, sino a nivel mundial. Es una cuestión pues a la cual muchas veces no hemos podido todavía asimilar. Hay muchas personas que lo ven como un narrador, pero no le dan esa importancia, pero eso sí es evidente cuando uno viaja al exterior, ¿no? Sin duda. Y en otras áreas, en el área del cine, en el área del periodismo, en instituciones culturales colombianas, ¿qué otros aportes nos ha dado Gabo? Bueno, él tiene un asunto muy particular, o dos asuntos muy particulares. Uno es que en su obra se ve la mano del periodista, sobre todo para llegarle al público. Hay muchos autores, escritores o literatos que escriben para ellos, sobre todo cuando es la primera novela, y se aíslan del mundo y sobre todo del auditorio, que es el lector. Gabo, tal vez el periodismo le ha dado esa cualidad, que él siempre está pendiente del lector. Y Cien años de soledad es una obra para mí que le llega a un chofer de taxi o a un gran erudito. Eso es verdad. Gabriel García Márquez siempre tiene un gran respeto por la cultura popular y no pierde contacto con lo que somos todos finalmente. José Stevenson, muchas gracias por acompañarnos esta noche con tus comentarios y con tu presencia. Los vamos a dejar entonces con El coronel no tiene quien le escriba, un filme realizado en 1999 por un estupendo director mexicano, Arturo Ripstein, director que ya antes había estado a cargo de Tiempo de morir, un filme con guión de Gabriel García Márquez.